Aquí en Romanos 10:13 vemos ahí, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice en Hechos 2:21, otra vez también nos explica, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces eso no es una realidad en nuestras vidas y no podemos entenderlo, porque Dios cuando muchas veces no entendemos el lenguaje de Dios. Como el lenguaje para nosotros, para el ser humano, es muy importante poder entender las cosas. Muchas veces nosotros escribimos ahí y se los ponemos porque hay veces que escuchamos algo y entendemos otra cosa, ¿verdad? Entonces el lenguaje para nosotros es muy importante, poder entender realmente qué es lo que Dios nos quiere transmitir, ¿verdad? Entonces el lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, el lenguaje que nos motiva y nos lleva a ir más allá, el lenguaje ilimitado, o la motivación ilimitada que nos va a sustentar, Dios nos la da en un lenguaje espiritual, ¿verdad? Y te lo voy a mostrar ahorita en 1 Corintios, ¿a qué me refiero? Entonces, mientras no hemos entendido ese lenguaje espiritual, muchas veces no entendemos de qué se trata y no nos motivan las cosas de Dios. Pensamos que son una tontería, ¿verdad? Así dice la palabra. Cuando no entendemos las cosas espirituales, parece que son una cosa que no nos va a servir para nada. Entonces ahorita es muy importante para nosotros transmitirles o señalar a Jesús para que las nuevas generaciones y las familias entiendan y logren conectarse con Jesús, con Dios, todo lo que Él tiene para ustedes, pero que su motivación pueda ser Jesús mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero para poder entender eso tenemos que entender su lenguaje, y Dios nos habla en un lenguaje espiritual, no nos habla a través de razonamientos, de mucho conocimiento. Si utiliza el conocimiento, no está fuera del razonamiento. El lenguaje espiritual de Dios está más allá del razonamiento, más allá de nuestro razonamiento, más allá de nuestro conocimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque nuestro razonamiento es limitado. Nuestro razonamiento se limita a nuestro conocimiento. Hay cosas que son tienen lógica para nosotros en función de nuestro conocimiento, de lo que conocemos. Pero Dios va más allá de eso. Su conocimiento es superior, es espiritual. Si tú tienes espiritualidad pero no tienes conocimiento, posiblemente vas a estar en ignorancia, vas a declarar o suponer cosas en ignorancia. Dios no quiere eso para nosotros. Pero Dios no es solo conocimiento, es más allá. Abarca conocimiento y abarca el espíritu, entonces va más allá. Entonces lo que Dios, el lenguaje de Dios es espiritual, y ese lenguaje que nos va a sustentar es la motivación ilimitada, y no es un choro. Ahorita te lo voy a mostrar yo aquí en la palabra y de qué forma yo lo veo en la palabra. Y Dios nos lo puede mostrar en la palabra y a ti también. Entonces dice aquí en 1 Corintios 2, 11, 12. 1 Corintios 2, 11, 12 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, ¿eh? Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, ¿no? O sea, si no tenemos el Espíritu, no podemos entender. O sea, Dios también te está diciendo, es el lenguaje en el que yo me comunico. Si tú no te abres a recibir las cosas espirituales, no vas a poder entender las cosas espirituales, porque solamente los que tienen el Espíritu de Dios entienden las cosas espirituales. Y no está hablando de un razonamiento, ¿verdad? Porque hay una parte de la palabra que dice que Dios puso de su Espíritu en nosotros, y ese es el que nos sustenta, es el aliento que te da vida. Pero cuando tú le entregas y te quebrantas ante Dios y le entregas tu vida y clamas a Él, como vimos en un principio, Él te hace santo, te aparta, ¿verdad? O sea, no es un conocimiento, no es algo lógico, es algo que Dios hace, te habla en el Espíritu. Entonces Dios te está mostrando que hay
hay un lenguaje espiritual que tienes que saber que existe, te tienes que abrir a eso, tienes que saber que Dios se comunica contigo o se quiere comunicar contigo. Cuando no somos espirituales, no entendemos. Muchas veces por eso, cuando ya está, hay veces que a lo mejor la prédica no estuvo muy buena, pero está la alabanza, y cuando tú alabas a Dios y ya quitaste tus paradigmas y lo adoras, hay algo que quiere como adorar, alabar a Dios, exaltarlo, y eso te hace sentir bien. Incluso hay veces que a mí me da hasta un éxtasis, ¿no? La otra vez iba en el carro y escuchando las alabanzas, las adoraciones, y hay algo que no habla, no es una voz audible, no es una prédica que me motive, pero es el Espíritu de Dios a través de declararle yo a Dios, ¿va? Que Él es bueno, que Él es grande, que lo adoro. Está hablándote Dios, y me está hablando ahí en un lenguaje espiritual. En todo tiempo, Dios nos habla en todo tiempo. Dios no te habla nada más cuando vienes aquí. Hay una parte de la palabra que dice: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí presente, ¿va? Estamos aquí reunidos en su nombre. Dios está también contigo cuando estás allá afuera. Muchas veces a lo mejor no lo sientes, ¿va? Pero cuando estamos aquí todos reunidos, estamos apuntando a Jesús. O sea, tú estás entendiendo, pues, o sea, yo lo veo así, interpretas mejor y puedes experimentar mejor la presencia de Dios. No es que Dios no esté allá afuera, Dios está en todos lados, en todo lugar. Es simplemente que te está hablando en el lenguaje espiritual, aquí a través de lo que hacemos, de lo que declaramos, de su palabra. Entonces, es un lenguaje que Dios quiere, que Dios utiliza para conectarse con nosotros, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios 2:13. Dice aquí en 1 Corintios 2:13: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. O sea, no es conocimiento. Veíamos la vez pasada este versículo. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Dice ahí, en 1 Corintios 2:14: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades. Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y aquí dice, aquí en 1 Corintios 10:11 dice: hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Si no entiendo el lenguaje, soy un extranjero para el que lo habla. Y aquí dice en 1 Corintios 2:14, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades, ¿verdad? De parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pero aquí es un lenguaje que Dios nos habla, ¿va? Como vimos ahí en 1 Corintios y en 1 Corintios 10:10. Si no entendemos el lenguaje de Dios, que es espiritual, va a ser algo extraño para nosotros. No vamos a entender las verdades de Dios. No es conocimiento muy elaborado simplemente. La espiritualidad va más allá del conocimiento. Entonces no está limitado por tu razonamiento, por tus cosas lógicas o por mis cosas lógicas, porque mi lógica y mi razonamiento se basan en mi conocimiento, que es limitado. El conocimiento de Dios es ilimitado. Él nos creó, Él nos diseñó. Aquí puse, Dios nos bendiga.